Café Cargado. Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Café Cargado. Hacía 2 semanas que no nos veíamos, la Pascua y el Año Nuevo nos tuvimos. Jorge, ¿cómo está usted? Feliz Año Nuevo. Muchas felicidades junto a su familia y junto al Café Potenza, que me imagino que este año también nos va a dar ricos cafés. Bueno, queridos amigos, quería decirles yo, para los que creyeron esa fake news de que yo, si salía Boris, me iba del país, aquí estoy, con vivito y coleando, como dice el dicho, y además el Café Cargado este año viene más cargado que nunca. Vamos a partir esta nueva temporada con 2 grandes amigos, 2 grandes analistas, uno un político de todo el lomo. No creo que haya un puesto en la política que él no haya ocupado, porque la verdad ha sido ministro, ha sido senador, ha sido embajador también, ¿o no? Encargo de embajador del Senado. Embajador, bueno, me refiero a Sergio Vitar. Bienvenido, Sergio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y una pega mucho más complicada que no se menciona mucho, pero para reconocerle a los que están en eso, ser jefe de partido. Sí, por eso que te digo, es la más difícil de todas. Ha ocupado todo. Ella no ha pertenecido a ningún partido porque le interesa mucho más la historia y a través de la historia proyecta el futuro. La gran historiadora y amiga Magdalena Mervilá. ¿Cómo estás, Checho? Feliz de estar aquí. Me siento honrada de ser de los primeros invitados del año. O sea, wow. Por supuesto. Oye, no, tú das una charla increíble con una cantidad de gente que se reúne para escucharte, mucha gente que te quiere escuchar, y a través de la historia muchas veces se puede entender el presente y el futuro. Así que gracias por estar con nosotros. Además, son salvatores. A mí me gusta hacer televisión de verdad, no la mentira. Hoy día vamos a tener al presidente de la República, lo teníamos confirmado, todo lo demás, y parte del equipo hubo una descoordinación y finalmente no pudimos estar. Así que a última hora llamamos a nuestros amigos para que nos acompañaran en el programa, pero además es muy interesante porque el mundo ha cambiado mucho, el panorama en estos días, desde la última vez que nos vimos, ha cambiado mucho. Tenemos presidente electo, ¿no es cierto? Ha corrido mucha agua bajo el puente y nuestros invitados de alguna forma nos van a ayudar a entender un poquito cuál es la situación que estamos viviendo. Vamos a partir con un juego como partimos siempre. El juego es del sí y el no. Le va a contar a usted, don Sergio Vitar, que le gusta explayarse en sus explicaciones. ¿Esto es sí o no? Y después vamos a tener tiempo de explayarnos en las respuestas. Es que la política es gris, ese es el problema. Sí o no es blanco o negro. ¿Sí? Y uno está acostumbrado a la política, como vimos en esta semana en la elección de la presidencia de la convención. No es sí o no. Mira lo que pasó ahí. Bueno, vamos a conversar de eso. Pero voy a intentarlo. Intente contestar sí o no. La Magdalena... A ver, Magdalena, partimos contigo. ¿Crees que Gabriel Boric es el mismo que inició la campaña presidencial al que hoy es presidente, como el que hoy es presidente electo? Sí. ¿O no? Sí. ¿Es el mismo? O sea, que inició la campaña, que cuando partió... No, sí, básicamente... ¿De la segunda vuelta? El Boric de segunda vuelta, el presidente Boric de segunda vuelta. Hay que ser respetuoso con el cargo. ¿Es el mismo de la primera vuelta? No, no es el mismo de la primera vuelta. Cambió totalmente. No, perdón, no. No, ya. ¿En el caso tuyo? No. ¿No es el mismo? No. ¿Crees que Chilezuela es la frase que queda offside para lo que representa apruebo dignidad? Outside. Queda outside. No es la frase. No corresponde. No vamos a ir a un Chilezuela. No. En el caso tuyo, ¿qué opinas? ¿Sí o no? Después van a tener tiempo de argumentar. No. No va a ser Chilezuela. Muy bien. Ya no me tengo que tomar el Rabotril, entonces estamos más tranquilos. ¿Está bien que la licitación del litio se postergue para el próximo periodo, Sergio Vitar? Sí. No. Hay diferencia aquí. ¿Crees que José Antonio Kast debería convertirse en el líder de la nueva oposición? Sí. ¿Tú? No. ¿Tú crees que no
se debería convertir en el líder. No debería, ni se va a convertir tampoco, creo. Ni se va a convertir tampoco. ¿Y qué hace con esos votos que obtuvo? No, ¿verdad que sí? No, después conversamos. ¿Crees que tras la última elección los bloques políticos tal como los conocíamos quedaron en el pasado? No, en política se han visto, como dicen, muertos cargando adobe. Los bloques, sí. ¿Tú crees que ya quedaron en el pasado? Hay otro. ¿Sí? Es curioso porque pareciera ser cuando uno ve la convención que los bloques quedaron en el pasado, pero cuando ve uno el Parlamento están requete contra bien representados ahí, o cuando ve las gobernaciones o las municipalidades. Algo raro está pasando con la política que uno no logra hacerle una interpretación. Supone la respuesta entre sí y no, sí, porque la respuesta es gris, pero... Correcto, ¿no? Sí, está bien. Sí, es para ir adelantando lo que vamos a conversar después. ¿Habrán militantes del PC en el gabinete de Boric? Sí. Perdón, del PC, me equivoqué, del PS. Obvio que habrán del PC. Del PS. Y es parte de la alianza. Sí. 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 También. Esta es más compleja. ¿Habrán militantes de la DC en el gobierno de Gabriel Boric? No. 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 ¿Te atreverías a apostar que el próximo gobierno de Gabriel Boric no será a la medida del Partido Comunista? No será. O sea, ¿te atreves a apostar que no será? No será. O sea, la respuesta es sí. ¿Se atreve a apostar? Sí. No. Tú dices que sí va a ser a la medida del Partido Comunista. En muchas dimensiones. Bueno, yo creo que son básicamente las preguntas que hicimos en este sí y no tienen que ver con un poco para introducirnos en la conversación. Yo me quiero quedar en la última pregunta, que tiene que ver con un temor que existe en Chile con respecto al Partido Comunista. Entonces la pregunta que se está haciendo la gente, la pregunta que se está haciendo el mercado, es ¿quién va a gobernar? Si el Boric que dijo yo estoy a la izquierda del Partido Comunista, como le dijo alguna periodista, o el Boric socialdemócrata que se demostró en la segunda vuelta acercándose a la concertación y haciéndole gestos incluso hasta la democracia cristiana, digamos. ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? Partamos con Sergio. Un presidente hace lo que puede, no lo que quiere. El poder está bastante más distribuido en las democracias actuales. Por lo tanto, él va a tener que moverse a una forma socialdemócrata para darle gobernabilidad a Chile. ¿Y qué pasa ahí, según tú, que dijiste que no? ¿Qué pasa con los aliados directos que es el Partido Comunista? Este es el presidente del Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, si se mueve hacia la socialdemocracia, como dice, que yo comparto la opinión de él, porque su votación no le alcanzaba solamente sin la centroizquierda. Si él se mueve, ¿qué va a pasar, según tú, con el Partido Comunista, que ha dicho no se puede mover ni un milímetro del programa y vamos a estar observando? A ver, tiene una situación muy difícil porque ciertamente tiene que tener una fortaleza muy grande para poder golpearles la mesa. Son, de acuerdo, un 5% del Partido Comunista, pero roncan como si fuesen mucho más que eso. Y lo van a intentar pautear. No tiene tampoco la experiencia y podríamos decir la templanza en el cuerpo, porque eso lo da la edad. No necesito conocerlo mayormente para entender que aún le falta templanza en la vida. Y por lo tanto creo que es difícil que tenga la fortaleza para realmente él... Yo creo que él entiende que es necesario hacer acuerdos y moverse hacia el centro, pero creo que no va a poder hacer eso y creo que va a estar muy difícil porque está como entre la espada y la pared, porque si él se mueve hacia el centro va a generar enemigos en el otro lado que ya han hecho algunas amenazas menores pero están sobre la mesa, pero que evidentemente lo van a intentar hacer de que, y entendamos que su espíritu en lo interno es de ese mundo hacia la izquierda. Por lo tanto, entre lo que tiene razón Sergio, no va a poder hacer lo que quiere hacer, a menos que
se presenten las oportunidades y pueda hacerlo, porque él tiene ese sueño bien de izquierda que parte de una idea que hay que hacer realidad, cueste lo que cueste. Te voy a hacer otra pregunta a ti antes de dar la palabra a Sergio, y como historiadora, porque ¿son legítimos los miedos con respecto al Partido Comunista de Chile? Porque cuando tú dices, oye, mira, los comunistas en el mundo son los que más violaciones a los derechos humanos, son los que han coartado todas las libertades, son los que han llevado a los países a la miseria. Desde el punto de vista histórico, el Partido Comunista chileno es distinto a los demás partidos comunistas, porque pareciera ser que en Chile fueron los más respetuosos con el gobierno de Michelle Bachelet, fueron los más alineados con Salvador Allende, no eran los más de izquierda, era el Partido Socialista que le hacía más ruido a Salvador Allende que el Partido Comunista. Tú fuiste parte de ese gobierno, o sea, puedes corroborar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿es distinto el Partido Comunista chileno al resto de los partidos comunistas? Para entender el comunismo hay que entender que es un partido internacional. Y como partido internacional, el concepto, incluso desde 1848, el Manifiesto Comunista termina, Obreros del Mundo Unidos. Entonces, pensar de que no son de alguna manera dogmáticos y que no se acoplan a las decisiones extranjeras es no entender lo que es el comunismo y lo que ha sido el comunismo siempre. Son muy ordenados y ciertamente juegan distintos roles en distintos momentos. Y sí, tienen la capacidad de proyectar a futuro, cosa que muchos otros partidos no lo tienen. Ellos están dispuestos a trabajar de poquito, de poquito, de poquito, pensando en 20 años más. La mayoría de los políticos piensa con suerte en la elección de mañana. Sergio, ¿comparte un poco la opinión de Magdalena? A ver, yo diría primero la experiencia chilena. Yo he sido miembro de 2 gobiernos con el Partido Comunista. En el gobierno de Allende y en el gobierno de la nueva mayoría, sin ocupar un cargo alto en ese gobierno, pero vinculado. Y el Partido Comunista, cuando se compromete, cumple. Primera observación que hago. Segundo, el Partido Comunista en el caso de Allende fue, como tú mismo dijiste, un factor de ordenamiento. Luego, el Partido Comunista es bastante pragmático. Sí. Tiene largos años y sabe cómo las cosas se pueden manejar. De manera que no tengo temor a que sea un factor de destrucción de la institucionalidad, porque es el que más sufrió en dictadura. Si hay algún partido que mataron más gente son los comunistas. Entonces, cuando dicen son violentos y cometen crímenes, bueno, yo me pregunto, pero si los crímenes se los hicieron contra ellos. Entonces, tengo una opinión distinta respecto al Partido Comunista. Eso en lo chileno. Aun cuando creo que el de hoy es distinto que los que había en un tiempo atrás. Y eso podemos analizarlo enseguida. Lo segundo importante es que una cosa son los partidos comunistas con la existencia de la Unión Soviética, que era un centro el cual articula un poder mundial, y otra cosa son los partidos comunistas en el mundo, pero en general en América Latina o en Occidente hoy. Son completamente distintos. Hoy día prácticamente no hay ningún partido. Tienen esa característica internacional que le dice Magdalena, porque de verdad que se unen en estos pactos distintos pactos, se unen y como que quieren exportar la revolución para otros países. No ahora, porque si tú ves, ¿qué tenemos de Partido Comunista? Está el cubano, pero el cubano es como un dinosaurio. O sea, Cuba tiene que evolucionar en una democracia, esto de que no dejen ni manifestarse a la gente. Eso está pasando. Luego tienes un Partido Comunista en Vietnam, después de una guerra con Estados Unidos, y tú ves que un Vietnam que está expandiéndose económicamente, parecido a China. China, el Partido Comunista chino no es el Partido Comunista soviético, que desapareció. Y además, las veces que uno analiza, o yo mismo estuve allá conversando con ellos más de una vez, ellos han analizado mucho cuál fue la crisis, por qué se derrumbó el Partido Comunista Soviético para evitar que les ocurran cosas similares. Entonces, si yo miro Occidente hoy día, ¿dónde hay un Partido Comunista importante en Occidente hoy? En ninguna parte. Salvo Cuba, como digo que es una forma, pero en Occidente... Cuba, tú nombraste Cuba, yo te diría que también Venezuela seguía bastante por... Pero no es un partido comunista. Bueno, no lleva el nombre. Hay una cosa autoritaria, media militar, bueno, no democrática, autoritaria. No hay ningún partido comunista que no sea autoritario, medio militar. Pero puede ser autoritario centro de extrema derecha, como el que vivimos aquí, y puede haber autoritario en otras partes de izquierda.
como uno puede decir Nicaragua hoy, obvio. Entonces, nosotros lo que tenemos que proponer, lo que yo veo es una tendencia a una socialdemocracia, que es social, más justicia y democracia. Respeto a los derechos de las personas. Magdalena. Es bien complejo porque ciertamente Sergio tiene un punto de que como partido, como tal, así como partido comunista, tal vez uno mira el escenario y no encuentra esa fortaleza que podía encontrar en el marco de la Guerra Fría, que evidentemente la Unión Soviética representaba un lugar donde eran gobierno y desde ahí el Comintern dictaba todo para todo el mundo. Pero eso no quiere decir que no tengan una fuerza ni una presencia internacional, porque lo que han hecho es meterse por debajo de la epidermis, podríamos decir, de la sociedad toda y del mundo entero. Y hoy día marcan la pauta en muchas cosas. O sea, ellos se fueron metiendo en estas minorías, o sea, todo lo que se denomina marxismo cultural, que aunque no militen en el Partido Comunista, es un neocomunismo presente, neomarxismo, digámoslo así, es un marxismo diferente que ha entrado en la cultura, en los medios de comunicación, en la educación, y que es un trabajo que se viene haciendo en la década del 60, que se incrementó con mayor fuerza desde los 90, desde la caída del muro de Berlín y la creación del Foro Sao Paulo, con un viento muy particular bolivariano. O sea, comprendamos que es desde aquí que se financiaba, o sea, desde Venezuela se financiaba Syriza en Grecia, Podemos en España, y por lo tanto pensar que esto no es internacional, o sea, es internacional de idea, de lógica y de financiamiento. Oye, ahora lo curioso, perdón, es que tú sabes que en Venezuela el Partido Comunista está en la oposición a Maduro. Entonces hay que tener cuidado cómo uno interpreta los fenómenos. O sea, hay fenómenos de izquierda nuevos que no tienen que ver ni con la Unión Soviética. Estados Unidos, la preocupación principal es el PC chileno y su vinculación con la URSS, que no existe, o los chinos y la seguridad tecnológica. Pero eso es un cambio muy grande. Básicamente en nomenclatura. Cuando uno habla del Partido Comunista, habla de ciertos principios. Y le voy a pedir a Magdalena que nos enseñe un poquito a todos los telespectadores ¿de dónde nace la izquierda y la derecha? ¿Qué significa ser de izquierda y qué significa ser de derecha? Para la gente común y corriente que no está tan metida en la política, ¿cómo podrías definir tú ese punto? A ver, principalmente con la Ilustración, hay que entender que hay dos ilustraciones, dos movimientos distintos y diversos que se generan en dos partes distintas. Una ilustración que es la francesa, que es la que nosotros siempre tenemos en la mente, porque cuando nosotros pensamos en la Ilustración desde Chile, pensamos en la Ilustración francesa, porque Latinoamérica tiene una influencia francesa muy importante. Pero hay una otra ilustración, que es una ilustración escocesa, que tiene una visión de mundo totalmente distinta a la francesa. Entonces, estos dos movimientos van a ir generando ideas que van a estar sobre la mesa, que van a eclosionar a finales del siglo XVIII y que van a provocar, por una parte, la independencia de Estados Unidos, inspirada por la visión escocesa, donde el individuo, la persona, está por sobre el Estado y donde hay derechos que son anteriores al pacto. Es la visión lockeana, porque esa ilustración escocesa que cree en la libertad, que cree en el individuo, que cree en el esfuerzo, va a tomar las ideas de Locke también y las va a hacer suyas. Y eso va a llevar a la independencia americana, que es una visión de mundo. Y por otro lado, las ideas de la Ilustración francesa van a culminar en 1789 en la Revolución Francesa, donde, a diferencia de la otra, van a plantear que el Estado es más importante que el individuo. Entonces, la primera gran diferencia de esto que vamos a denominar... ¿se podría decir que la izquierda nace en Francia y la derecha nace en Inglaterra? Los socialismos nacen en Francia, sí. Y la idea del liberalismo clásico va a nacer en Escocia. Escocia es más madre de lo que uno se imagina. Lo que pasa es que uno lo ve lejos, allá arriba, con ese clima, esa gente vestida con kilt, que uno dice que son tan distintos, pero lo que más exporta a Escocia son escoceses. Entonces, estas ideas que nacen en las universidades, o sea, Escocia tenía 4 universidades cuando Inglaterra tenía 2. Escocia tenía 4 universidades cuando otros lugares tenían 1. Entonces, es un mundo, es lo que se llama la Atenas del Norte. Y ellos van a exportar más escoceses que ningún otro producto. Entonces, cuando el Imperio Británico se convierte en este Empire over Seas, imperio sobre los mares, ese imperio era manejado por escoceses en todas partes del mundo, incluido en Chile. Cuando aquí piensan y dicen los ingleses en Valparaíso, vamos mirando, haciendo doble clic, y uno se da cuenta que en las casas comerciales, la casa Gibbs, por ejemplo, son escoceses. Hay escoceses aquí, uno levanta una piedra en cualquier país y mira negocio y hay un escocés. Ya, o sea, cuando dicen que los escoceses tienen así como buenos para los negocios. Ahora, esa idea del socialismo francés pone al Estado por sobre el individuo. Entonces, esa es la primera característica. O sea, Estado, individuo. Derecha es más individuo. Más individuo.
izquierda en más Estado. Sí, pero esa no es la única. Al día de hoy más o menos son las defensas que se hacen incluso con los partidos que uno conoce. Claro, pero no es la única. La derecha quiere un Estado más pequeño, la izquierda siempre está tratando de aumentar el Estado. Exacto, pero no es la única diferencia, porque la segunda diferencia tendría que ver con lo que yo llamo en el fondo un sentido de realidad. La derecha en el fondo parte de la realidad. ¿Qué es lo que hay? Tengo 2 huevos, tengo un poco de arroz, hago una tortilla. ¿Ya? En el fondo es, ¿qué es la realidad? ¿Cómo la gobierno? La izquierda parte de una idea que la quiere convertir en realidad, cueste lo que cueste. Entonces por eso la izquierda cuando habla promete sueños. La derecha cuando habla promete realidad, y la realidad es mucho menos glamorosa que el sueño. Y a los sueños cabe cualquier cosa, lo que pasa es que el sueño se corta o se encuentra con la realidad, y eso es lo que al final es lo que se puede hacer. ¿Comparte algo del análisis? Cierto, sí, porque por eso la derecha es más conservadora, porque como es más realista defiende lo que tiene. Claro. La izquierda, hay distintas derechas y distintas izquierdas, supuesto. Esa es otra discusión. Por eso creo que las fórmulas de gobernar bien van combinando. Pero en las izquierdas está más el sueño. Ahora, en un mundo que cambia, los sueños son muy importantes, porque si no, tú no te imaginas una nueva realidad. Pero si no tienes capacidad de transformar el sueño en realidades, deja de tener poder, porque la ciudadanía busca también satisfacción de sus necesidades. Entonces, por eso que en la izquierda tú ves fuerzas que van más hacia una fórmula moderada, que combina transformación con resultado, y que combina socialismo y Estado con liberalismo y con derechos individuales y derechos humanos. Y ves en la derecha también posiciones más duras, muy conservadoras, que contienen todo, pero también tienes un liberalismo social de derecha. Gente que dice, yo soy liberal, quiero defender mis derechos, soy más conservador, pero en lo social me muevo hacia una fórmula que dé más igualdad para que la sociedad se sostenga, porque la desigualdad la destruye. Entonces, tienes todas esas variantes, pero efectivamente, tu pregunta, donde dicen que partió, tal vez Magdalena precise mejor, esta diferencia entre izquierda y derecha, es donde se sentaban en las primeras grandes convenciones después de la Revolución Francesa. Tenía que ver con la ubicación. Sí, pero estaban a la izquierda los que estaban más partidarios de la Revolución, a la derecha los que estaban más partidarios del Ancien Régime. Entonces, y eso se va quedando después. Sí. Oye, ahora te hago otra pregunta a ti, Sergio. Al ver la convención, ¿no es cierto?, los que están encargados de proponernos una nueva constitución, uno ve miradas bastante extremas ahí, ¿no es cierto?, bastante radicales, muchos de ellos, la gran mayoría, con una actitud refundadora. ¿Qué te pasa a ti cuando tú dices, esta izquierda, la que a ti te gusta, la socialdemócrata, ¿cómo se encuentra con ese pensamiento mayoritario al interior de la convención, que personalmente creo que fue una reacción al estallido social? No creo que Chile esté tan bien representado en esa convención, no creo que sean tan extremos todos los chilenos. Yo creo que, es un parecer mío, puedo estar equivocado, yo creo que la gran mayoría de los chilenos reconoce que se necesitan cambios para evitar los abusos, pero no se necesita refundar el país. Entonces te pregunto a ti, ¿cómo ve esta convención, que es tan radical en algunos casos, su constituyente? La gran mayoría, por lo menos. A ver, yo quiero decir que siento lo que debe sentir la gran mayoría de los chilenos, que cuando se constituyó, la forma del día en que se constituyó me chocó. O sea, que alguien interrumpa la canción nacional, que se arme un guirigay, que si no estaba la señora que puso el servicio electoral no habría habido ni siquiera constitución de la convención, me generó la duda. ¿Qué capacidad hay de ponerse de acuerdo? Porque la responsabilidad que le entregó, todos nosotros hemos entregado, queremos tener un país que tenga una constitución nueva y depende de ellos. Y lo que vimos en la semana, en la elección también, nos preocupa mucho de la posibilidad de ponerse de acuerdo. Ahora, la pregunta que me hago a continuación es, ¿será posible ponerse de acuerdo? Yo creo que sí, todavía. ¿Por qué? Primero, porque si no se ponen de acuerdo, va a regir la Constitución actual. Si no llega nada para plebiscitarse, o está mal hecho y el plebiscito se rechaza con voto obligatorio,
Segundo, que los 2/3 obligan a que entiendan todos de que esto es una responsabilidad mayor que ellos tienen en sus manos para todos los chilenos en los próximos 50 años. Y por lo tanto, tienen que hacer un esfuerzo de mostrarse ante Chile que responden a esa responsabilidad. Y lo tercero, que yo creo que provocó buena parte de esto, tiene que ver, como tú decías, con el estallido. Está muy cerca el estallido social. Si esto se hubiera hecho en otro momento, por ejemplo, si esto se hace cuando la presidenta Bachelet envía su proyecto de nueva constitución el año 2017, y si Piñera no comete lo que considero que es su gran error político, que es no haber continuado con el proyecto que estaba en el Parlamento, que se debatiera en el Parlamento, otro cuento tendríamos. Te voy a comprar esa frase, porque también soy de los que en su momento no creía que era necesario un cambio de constitución, y hoy día te aseguro que muchos de los que que votaron rechazo por la nueva constitución comprarían feliz el procedimiento y la constitución que estaba proponiendo Michelle Bachelet. Pero hay una cosa la verdad que había un conservadurismo en la derecha extremo que hace que las cosas pasen más allá, porque si efectivamente en ese minuto no hubiéramos sentado a conversar y ver, bueno, veamos estos cambios, cuáles le conviene al país, cuáles no, habría sido menos traumático de lo que está haciendo hoy día esta constituyente, Magdalena. Sin duda, pero hay que entender que esta constituyente se va a gestar después del llamado estallido, pero que en realidad fue un proceso revolucionario. Y es bien importante plantear por qué ese proceso revolucionario que se gatilló en Chile el 18 de octubre, se intentó canalizar por la vía democrática el 15 de noviembre, y en esta convención están las dos fuerzas. Y ese es el problema, por eso no se ponen de acuerdo, porque dentro de la convención hay una fuerza revolucionaria que no quiere democracia ni quiere los cambios por la vía institucional, sino que quiere hacer lo que quiere hacer y lo quiere al tiro. Entonces, por eso tenemos estas elecciones que uno dice, pero ¿cómo no se pueden poner de acuerdo entre ellos? Porque entre ellos, hay un grupo diverso, hay un movimiento importante también anarquista incorporado, anarco-colectivista, porque el anarquismo es algo muy complejo, porque el anarquismo, así como hablábamos de derecha e izquierda, el anarquismo cruza todo el espectro político, desde la derecha, desde lo que se denomina anarcocapitalismo o minarquismo, un Estado pequeño, o sea, sin Estado, o un Estado pequeño, o un anarco-colectivista. Estos son anarco-colectivistas, ¿y por qué digo que son anarco-colectivistas? Porque es la izquierda, y particularmente la izquierda más dura, la que valida desde comienzos del siglo XX la violencia como un método de hacer política. O sea, si los cambios si te funciona la democracia, úsala. Y si no te funciona, bueno, quémalo todo. Oye, a propósito de violencia, vamos a ir imponeando distintos temas. Pero hay un punto más que quería, ¿sí?, para explicar lo que está pasando. Y es la decisión que tomó el Parlamento de permitir que personas distintas, individuales, pudieran sumar sus votos sin tener una posición común. Eso generó entonces la aparición de un número muy grande de personas que bajo un mismo paraguas escondía distintas posiciones que hacen imposible ponerse de acuerdo. ¿Por qué marco este punto? Porque tiene que ver con los partidos políticos. Creció el binominal, o sea, de alguna forma se va a echar de menos el binominal que tan vilipendiado. No, porque cuando se intenta la misma cambio legal, no ya para la convención, sino para la elección parlamentaria que ocurrió recién, no se permitió. Se rechazó. ¿Por qué? Porque todos los partidos y toda la gente vio que un partido tiene que cumplir una ley, tiene que tener principios, tiene que tener programa, tiene que tener gente que se ponga más o menos de acuerdo en algo y tiene que tener disciplina para conducir un país que es muy complejo. Si bajo este esquema del paraguas de uno que se llaman hoy día los colectivos, tú tienes todas personas que uno respeta, pero que cada uno piensa distinto, que enfatiza su propia identidad por sobre el interés colectivo, no hay gobierno posible. Por eso son muy importantes los partidos y por eso lo que estamos observando ahora es una forma de ultraliberalismo de izquierda. Sí, pero en el sentido de que cada persona cree que tiene el derecho solo de defender su propia posición personal sin un sentido colectivo. Estoy de acuerdo contigo, pero totalmente. Algo de eso se vivió también con el cambio del binominal. El binominal tenía sus defectos, pero no era tan malo, porque resulta que la política es el arte de ponerse de acuerdo
y el binominal permitió que la gente se pusiera de acuerdo. Ahora están estigmatizando la palabra cocina. La cocina es la esencia de la política. Hoy no, que no queremos cocina, por eso que está bien que se vote 100 veces para elegir a alguien. No, la cocina es la esencia de la política. Es ponerse de acuerdo. Cocinar es sentarse y ponerse de acuerdo. Y ahora quieren que la palabra cocina sea como la palabra lucro, cuando el lucro es el motor que mueve a las personas. Magdalena. Sí, bueno, y ahí nosotros vemos en la convención hoy día que, de hecho, el gran problema que tiene la convención, aparte de esa constitución con estas dos fuerzas, es que no es un lugar de diálogo. O sea, de acuerdo, tienen espacio en lo que alguien propone, se supone que se escuchan, pero yo diría que es un diálogo de sordos. Nadie escucha al otro y cada uno tiene su postura y básicamente, sobre todo los que son, digamos, son minoría, porque aquí hay una voz que llama a respetar en el fondo las minorías, pero en realidad es una pulsión muy totalitaria la que hay en el interior. O sea, cuando alguien del otro lado, porque entendamos y vuelve a la Revolución Francesa políticamente dividió a la población en pueblo, el que piensa como yo, y no pueblo, el que no piensa como yo. Así de simple, porque no tiene que ver con situación socioeconómica y con, en el fondo, tener, digamos, con las cosas materiales que se tenga. Es más, entendamos que tiene que ver con las ideas. Bueno, y eso mismo lo vemos en la convención. El no pueblo puede hablar, pero no se le escucha. Y no se le, es más, cuando hay diálogo entre dos partes humanas, muchas veces uno puede pensar distinto, pero uno puede decirle, mira, en eso te doy un punto. Y por supuesto que hay puntos. Si uno nunca tiene dueño, no es dueño de la verdad. Uno puede tener una percepción, pero uno puede aprender del otro. Y esa es la gracia de la comunicación humana. Yo diría que la convención no solo no es una instancia de diálogo, es una instancia de atrincheramiento. Por lo tanto, es muy complejo porque no se va a llegar a acuerdo. Esto que vimos ahora en la elección es lo que estamos viendo y uno dice, bueno, si no se pueden poner de acuerdo para elegir la mesa o les cuesta tanto, bueno, ¿cómo va a ser cada artículo? ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Y si este es el ejemplo de gobernabilidad extrapolado al gobierno, es preocupante. Sergio, tú querías decir algo. Mira, yo tengo esperanza de que va a salir bien. Y por lo tanto, políticamente, en lo que uno pudiera hacer, hay que apoyar. Por supuesto. Esa es mi posición clarísima. Segundo, que este fenómeno de la elección mostró un nuevo país. Y yo creo que nosotros tenemos que ver que hay un país distinto y la gente se expresó con su identidad. Yo existo. Y eso yo creo que es una gran educación para Chile. Ahora, pasado ese periodo, yo creo que ya han pasado 6 meses, me preocupa que el diálogo entre ellos no vaya fundiéndose en una mirada colectiva de algo que tiene que ser para todos. Y ahí es donde tengo preocupación de cómo se va a ordenar. Pero creo que mostrar lo que fue Chile y lo que ha visto ahora la ciudadanía, que le está advirtiendo y diciéndole, señores, pónganse de acuerdo, va a empujar a la mayoría a hacerlo. Y lo otro que veo como positivo es que hay una nueva generación. Cuando yo miro a la mayoría de los convencionales, a la mayoría de la gente que ha ganado con el presidente electo Boric, también me da esperanza que hay una nueva generación. Ahora, no puede ser sin experiencia. Y es lo que vamos a ver a continuación. Yo creo que el gobierno va a tener esa mezcla. ¿Sabe lo que a mí me preocupa del gobierno de Boric? Reconociéndole las mejores intenciones. Yo no tengo por qué creer que tiene malas intenciones, para nada. No comparto la forma como quieren llevar adelante su política, porque pensamos distinto. Pero a mí lo que más me preocupa es el nivel de expectativas que hay con respecto a lo que puede hacer Boric. Chile es un país que está muy endeudado, aunque muchos dicen que todavía hay espacio para seguirse endeudando. Yo creo que no es así. Tenemos un déficit fiscal gigantesco, una inflación que ya dejó de ser absolutamente controlada por el Banco Central, porque tiene componente externo y también componente interno. Entonces no la va a tener fácil para tener recursos el presidente Boric. Además, su reforma tributaria siempre tiene buenas intenciones, pero normalmente estas reformas recaudan mucho menos de lo que pensó la autoridad de turno. Recordemos la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Entonces, yo tengo miedo de que vaya a haber un nuevo estallido social
de un choque entre las expectativas y la realidad. Porque también, por otro lado, en la convención se están poniendo un listado, aunque todavía no se ha analizado al fondo. Sabemos perfectamente cuál es la intención de muchos convencionales, que es poner la lista de la lavandería de los derechos. Vamos garantizando derechos, pero cada derecho que uno garantiza tiene que estar los recursos para poder cumplirlo. Entonces estamos agrandando un nivel de expectativa y vamos a ver que ni Mandrake el mago es capaz de cumplirla. Entonces eso es lo que yo le tengo más miedo no sé si comparte un poco la opinión conmigo. Bueno, sin duda va a haber una situación económica muy restrictiva. Muy compleja. Y va a haber unas expectativas de transformación, especialmente en algunas áreas. Por ejemplo, el tema del empleo tiene que preocuparnos bastante, porque si bien se ha recuperado, todavía tenemos mucho empleo informal y va a haber cambios tecnológicos importantes que vienen de antes y que se han acelerado, y con el teletrabajo también, como consecuencia de la pandemia. Ese es uno. El segundo es el tema de las pensiones, que si bien va a pasar la PGU ahora, sí, la pensión garantizada, va a tener un déficit de financiamiento. Y entonces algunos de los cambios que estaban previstos en la tributaria van a ir ahora. Entonces va a complicar que haya una nueva después. Ese va a ser el segundo gran tema, la tributaria, la reforma tributaria. Y luego vas a tener que enfrentar básicamente el tema de la salud, porque ahí tienes que dar una solución para tener un sistema más igualitario, más universal de seguro de salud. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Y ahora vamos a ver la genialidad de Boric. Yo confío que tenemos una persona con un gran potencial. Es mostrar una secuencia de lo que se puede hacer, mostrar un horizonte hacia dónde ir, no todos al tiro. Pero yo sé por dónde quiero ir y pido apoyo para que me manejen y nos movamos en esa dirección. Por eso que yo pienso que va a haber dos momentos del gobierno, por lo menos el año 22. No solo la constitución del gabinete. Hemos estado demasiado de acuerdo en esta conversación. Voy a estar en desacuerdo contigo, porque si bien es cierto, el gobierno dice que la pensión garantizada está totalmente financiada. La oposición dice que no. Y están preocupados por eso, pero si Boric tiene prometido más que 185.000 pesos, tiene prometido 250, y él va a llevar a cabo una reforma tributaria. Si al presidente Piñera no le queda nada, te entrega en marzo. Entonces, ¿cuál es la angustia tan grande de decir que no están financiados 185.000 pesos, pero ellos proponen 250? O sea, si no están financiados 185, con mayor razón no están financiados 250. Entonces yo creo que eso es más un punto político que terminar el gobierno de Sebastián Piñera, al cual yo he criticado mucho, porque le he encontrado miles de errores sobre todo en tema político, pero ha tenido una oposición desastrosa, sí, que hasta el último momento quiere hacer un gallito político. Señores, todo Chile está clamando por mejores pensiones. Después, si quieren subirla, súbanla. Aprueben esta, porque la gente empieza a recibir en febrero la plata. No, vamos haciendo el último gallito político que se pueda por el tema de... A la vuelta tenemos tiempo para seguirlo conversando, porque tenemos que ir a un contacto con quienes hacen posible nuestro programa. Comerciales y regresamos. Química, equipos de ventilación, equipos de protección respiratoria y mucho más. Este detector que les estoy mostrando, queridos amigos, por ejemplo, permite monitorear atmósferas peligrosas, activa alarmas visuales y audibles, incluye botón de pánico, alarma de hombre caído, y puede comunicarse inalámbricamente, compartir lecturas y alarmas con otros detectores. No necesitas adquirirlo, arriéndalo solo por el tiempo que lo necesites en impomac.com. Muy bien, ya estamos de vuelta con Magdalena Mervilá, Sergio Vitar, y se incorpora a nuestra conversación un gran amigo también, Marco Enrique Ominami. ¿Cómo está, mi querido Marco Enrique? A ver, lo tenemos ahí por Zoom. Bien, bien. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Encantado. Oye, supe que andaba haciendo campaña para la próxima presidencial, o todavía no parte. Lo haré 100 veces mientras esté en la AFP y mientras esté este tipo, no todas, pero una buena parte de esta clase dirigente. 40 veces más, me alcanza los 2000 años de edad, pero no creo que me alcance. Está bien.
tu candidatura entonces en contra de la AFP. Yo estoy convencido que tenemos un sistema previsional que no cumple su función, que es pagar pensiones dignas, querido Checho. Tú sabes las diferencias de ese sistema de fondos de pensiones que se hizo con promesas que no se cumplieron, casi ninguna se cumplió. Y creo que ese cambio es muy urgente. Hoy día mismo me lo decía un vecino, hoy día mismo me decía, tipo así con 3 hijos, que estaba impactado de cómo seguía cobrando pensiones de miseria. Creo que sí que es un gran combate, es muy difícil, no solo por las pensiones, Checho, sino porque las AFP, tú lo sabes bien, tienen un poder en el debate público muy grande, muy sobredimensionado, que tiene que ir con los montos que administran, porque no es real respecto a la evaluación que hace el pueblo de Chile respecto a sus pensiones. No del sistema probablemente, pero de las pensiones, que son, como tú sabes muy bien, muy malas. Es que yo estoy de acuerdo contigo que las pensiones en Chile son malas. Lo que no estoy de acuerdo contigo que sea por culpa de la AFP. Yo creo que las AFP tienen un rol dentro de la cadena de pensiones que tiene que ver con la administración de fondos, con cuidar tu fondo y con hacerlos crecer. Y las dos cosas con los retiros ha quedado demostrado, que la gente, la plata estaba ahí, era mentira que se la habían robado, la plata estaba ahí y la rentabilidad prácticamente del 100% que tenía la gente, un 70% era rentabilidad. Entonces, yo defiendo a la AFP desde el punto de vista de la administración de los fondos, no al sistema de pensión, que duda cabe que las pensiones son miserables en nuestro país y hay que cambiar el sistema de pensiones, pero la AFP... ¿Tú crees que un organismo estatal va a darle más rentabilidad a los fondos, va a administrarlos mejor? Si alguien tiene que administrar los fondos de ahorro. Por eso que no entiendo tu empecinamiento con la AFP propiamente tal. Yo puedo asegurarlo así. Cuando se crean las AFP en 1981, se afirma con mucha patudez, pero bueno, con riesgo, con una parte de la evidencia, se afirma que la tasa de retorno, la tasa de reemplazo de las pensiones sería de un porcentaje altísimo, superaba el 70%. Eso lo puedo afirmar, está documentado por el diario El Mercurio, entre otras cosas. La pregunta que hoy día ninguno de los defensores de la AFP se atreve a responder, como sí lo hicieron hace 40 años, es cuál va a ser la tasa de reemplazo en los próximos 40 años. Convengamos que son ciclos largos los sistemas de pensiones. En este ciclo de 40 años que se cumplió en mayo, no se cumplió la principal promesa, que era una tasa de retorno sobre 70%, tasa de reemplazo. Vale decir, si yo ganaba 100 los últimos 6 meses, recuperaba 70 mi pensión. O incluso 100, como se prometió. Hoy, y esto es lo interesante, lo rico del debate, es que hoy nunca más ninguno de los defensores del sistema actual se atreve a hacer el mismo ejercicio. Yo lo pregunto abiertamente. ¿Cuál es la tasa de reemplazo para los próximos 40 años? 2061. El método que promedio mundial se establece. No se evalúan, tienes razón tu Checho, no se evalúan los sistemas de pensiones cada 4 o 5, 40 años te regalan. No sabes por qué no lo pueden hacer. No porque no sepan, porque es súper simple. El sistema de pensiones está indexado al crecimiento económico mundial. Ese es el dato, ¿no es cierto? Así funciona. Y el crecimiento económico mundial proyectado, Checho, es decreciente. Por tanto, no hay forma humana, no hay forma matemática, no hay forma económica, no hay fórmula que te garantice un mejor sistema de pensiones que el que ya tuviste en los últimos 40 años. No hay cómo. Por razones demográficas, paramétricos en general, pero más económico. Mi querido Meo, economista que te diga la tasa de crecimiento. Así que te fracasaron y van a fracasar. Es súper interesante este tema, no me quiero quedar en él pegado porque tenemos muchos temas que tratar con todos los invitados de hoy, pero te quiero decir una sola cosa. Cuando tú dices la gran promesa de la tasa de reemplazo no se cumplió, también tienes que ser justo y decir que la gran promesa del ahorro metódico tampoco se cumplió. La gente que metódicamente ha aportado con buenos sueldos tienen una tasa de retorno bien importante. Hay algunos que han logrado el 70%. Lo que pasa que el que inventó el sistema no previó las lagunas, no previó los bajos sueldos, no previó... Acuérdate que bajamos de un 20% de ahorro a un 10%. Era obvio que algo iba a pasar ahí. Entonces, se hicieron mal ciertos cálculos. Pero yo de verdad que gracias a la AFP este país es lo que es hoy día. Po. Si no hubiéramos tenido ese nivel de ahorro, usted como que algo ha aprendido de economía, sabe que la fórmula ABC de la economía es ahorro
ahorro, inversión, desarrollo. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo. Y gran parte del desarrollo, gran parte de esos 40% que bajamos la pobreza a 8% es porque en Chile hubo desarrollo, hubo ahorro o inversión. Y gran parte de ese ahorro estaban justamente en los fondos de pensiones. Sergio Vital. Vamos pimponeando un poquitito. Sergio. Usted lo mira como diciendo, me acuerdo de tu abuelo, porque nos contó que había sido amigo de, bueno, sí, de los abuelos. Algo heredó el Marco de sus abuelos. De sus abuelos. Primero, sí. Un abuelo espectacular. Pero el abuelo no hablaba de AFP en esa época, no existían. Era un abuelo espectacular que estaba en la isla Dawson, preso político. Y no sé cuánto sacaste de él, pero yo creo que era un gran abuelo. Y el otro abuelo... ¿Cuál era ese el que estaba en la isla Dawson? El que fue ministro de Educación de Allende. De Allende, un médico, neurólogo, Edgardo Enrique. Sí, sí. Pues. Y el otro, Gumucio, Rafael Agustín Gumucio, que había sido senador. Estuvimos juntos en la izquierda cristiana, cuando la Unidad Popular, estábamos juntos en la Comisión Política y después... Yo no sé si estaba en París cuando iba a ver a su abuelo, cuando yo lo iba a ver ahí cuando estaba exiliado. Pero dos abuelos muy buenos. Entonces yo supongo que tiene genes, Marco. Siempre he pensado que si tiene tenía genes, dos abuelos tan buenos, ¿a quién salió el meo? Pero además que sonríete, meo, porque estás muy serio. Si tus abuelos eran cosas importantes, merece una sonrisa. ¿No estás escuchando, meo, no? Sí, está escuchando. Estoy escuchando la ironía de Sergio, a quien le mando un abrazo, pero mire, no hay ironía, no hay ironía. Construyo mi historia y les tengo un gran aprecio a Sergio porque vivió una parte de esa historia en el pasado, fue gran protagonista, Sergio, esa parte de la historia, donde mis dos abuelos también fueron grandes protagonistas. Tengo gran orgullo por dos abuelos. Dormí con el abuelo Gumucio 10 años en la misma cama, lindo, en el exilio, y conocí mucho a don Edgardo Enrique, que fue mi abuelo también. Y son mis dos grandes pasiones en mi vida, pero efectivamente, evidentemente no tengo todo lo que Sergio cree que debo tener porque no soy ellos, soy otra cosa. Me agregué un apellido japonés entre medio para hacer la vida más difícil a Sergio y soy lo que soy, con mis defectos, mis cicatrices, mis golpes, mis certezas y no aspiro a ser igual a mi abuelo, soy otra cosa. ¿Estáis perseguido? Yo no lo vi como no lo vi como una crítica, lo vi como una buena onda. No, pero algo del abuelo, pero da lo mismo. Vamos a la AFP, si yo adoro esa historia, es un pasado lindo. Mis dos observaciones de los dos abuelos van en buena onda. Yo creo que son personas que quiero rescatar históricamente, además. Pues yo también la adoro. Pues si imagínate que llevo, Sergio, llevo sus dolores, el mismo que tú tienes. Pues don Edgardo, Sergio no lo sabe, pero fue ministro de Educación y fue de los más nobles que junto a Sergio, por lo demás, que fue a entregarse, creyó en los militares y fue y se presentó en el Ministerio de Educación. Sergio lo cuenta mejor que yo en un libro fabuloso que escribe Sergio don Edgardo. Yo leo don Edgardo por la estatura del viejo, firmaba el día del golpe, Sergio. Va a la Moneda, le dice a Allende, quiero estar con usted, y Allende lo echa. Le dice, no, y aquí yo me voy a morir, váyase. Se va el viejo, mi abuelo, al Ministerio de Educación, al ministro, firman los títulos, Sergio. Vienen los militares, los toman presos, y el viejo ingenuo, buena persona, dice, no se atreverán a faltarle respeto a un ministro de Estado democrático. Se lo llevan a la isla Dawson junto a Sergio, que son a mi juicio, Sergio también, grandes héroes de nuestra historia, y se van a trabajo forzado a la isla Dawson. Y el viejo Gumucio también se va por segunda vez exiliado, probablemente una lata de tema para los jóvenes, pero el viejo Gumucio, que era amigo de Sergio también, militante de partido, se va 2 veces exiliado. Lo exilia Ibáñez, Sergio, por sus ideas, y lo exilia Pinochet. Claro. Lo de Ibáñez no me acordaba. Vamos a juntarnos a tomar un café para hacer recuerdo, porque están interesantes los recuerdos. Es que esto es historia volvamos al presente y quiero preguntarle a Meo por un nombre. Gabriel Boric Font. ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa? ¿Estás contento con este presidente electo? Tú fuiste candidato, fuiste adversario de él. Tuvieron algunos encontrones incluso ahí en los debates, pero ya terminó la campaña. Esta es la realidad que tenemos y este es el presidente electo que tenemos. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles crees tú que van a ser los problemas que va a enfrentar Gabriel? Me gustaría conocer tu visión de aquello. A ver, yo voté por Gabriel Boric sin ninguna duda porque creo que lo de Kast era muy grave. Era un retroceso y muchos votamos por Gabriel Boric porque nos pareció él mucho más esperanzador que José Antonio Kast. Y así son las elecciones. La primera vuelta uno elige, la segunda vuelta uno dirime.
Yo fui duro adversario de Kast y también fui adversario de Boric, pero no me pierdo frente al dilema de retroceder o no retroceder. Prefiero no retroceder y tengo esperanza que el nuevo presidente electo Boric tenga el éxito, porque nos tiene que ir bien a todas y todos en Chile a partir de ahora. Creo que en esta luna de miel lo ha hecho súper bien el presidente electo Boric, ha manejado bien las expectativas. Creo que vienen tiempos muy salvajes. Sergio y Magdalena son probablemente mucho más preparados que yo y tú mismo, Sergio, en materia económica, pero algunos datos sobre la mesa. Corríjanme ustedes, en los últimos 15 meses, los bolsillos de los televidentes que nos están viendo recibieron 68.000 millones de dólares. 18.000 de los IFE del presidente Piñera, 50.000 de los 3 retiros. Eso no va a estar en marzo, no va a estar en abril, no va a estar en mayo, no va a estar en junio, no va a estar en julio. Por mucho que haga el presidente Boric, que espero que lo haga, una buena reforma tributaria la va a recaudar, Sergio, acompáñame si no estás de acuerdo, no la va a recaudar en menos de un año. Y por tanto, vienen tiempos muy salvajes, porque hoy, aunque parezca insólito lo que voy a decir, hay plata, y mucha. Plata circulando, por eso estamos con problemas de inflación y compañía. Entonces creo que vienen tiempos muy salvajes. Y al presidente Boric, a quien le deseo todo el éxito y pongo mi capital político y todo lo poco o grande, lo que cada uno evalúe, uno representa sobre la mesa para colaborar al éxito de estos valores. No le aspiro a ningún cargo, lo despacho. Meo, para llevarte solamente un contrapunto, cuando tú dices yo voté por Boric porque Kast representaba un retroceso y lo das como por sentado, es claro que es tu pensamiento y la gran mayoría de la gente que votó por Boric pensaba como tú. Sin embargo, el modelo económico o las ideas que tiene Boric junto al Partido Comunista son de retroceso total, pues estamos hablando de ideas de los 60. ¿En qué sentido dices tú que crees que Boric podría ser un gobierno de futuro cuando vienen con las mismas ideas añejas y que además donde se han tratado de instalar han fracasado, porque eso es un hecho, ¿no es cierto? La idea del Partido Comunista, donde ha gobernado el Partido Comunista, le ha ido mal, finalmente lo que termina repartiendo en miseria. Entonces, también desde la derecha se mira como que el gobierno de Boric podría ser un retroceso. ¿Por qué tú crees que él más bien tú te encasillas en el tema valórico, en ese tipo de cosas, que lo otro podría ser un retroceso? Porque en temas económicos, a mi parecer, me parece más antigua la idea del gobierno de Boric que un futuro gobierno de derecha. Te lo pregunto derechamente, así. Yo puedo asegurar algunas cosas. América Latina y el Caribe es el continente más golpeado del mundo por el COVID. Y Chile, que siempre ha sido más impermeable por muchas decisiones, ha sido más bien impermeable a los dramas de América Latina, ya no lo es. En materia migratoria, en materia de desigualdad, pobreza, narcotráfico, inflación, hoy somos profundamente latinoamericanos. Ese es el hecho, son los datos. Y el próximo gobierno va a tener que tomar 2 decisiones, a mi juicio, muy complicadas. Proteger en el corto plazo, sin un crecimiento bueno ni suficiente, y crear las bases para un crecimiento de largo plazo. En esas 2 dinámicas habían 2 opciones, y de eso se trata, y yo defiendo lo que te estoy diciendo y lo subrayo. Kast, que proponía no hacer una reforma tributaria, más bien bajar impuestos, fue corrigiendo. Y Boric, que por lo menos se plantea el debate de subir algunos impuestos. Y eso no es una idea del pasado, eso lo hizo Bill Clinton, lo hicieron gobiernos demócratas, lo hicieron gobiernos de derecha, lo hizo gobiernos de derecha francesas, que no son para nada de izquierda. Entendieron que los tributos son una manera de recaudar, a la reasignación fiscal, el crecimiento económico, hay muchas herramientas. Pero en Chile no podemos sostener un sistema de protección social de corto plazo sin dinero fresco, y ese dinero fresco no va a llegar por la vía del crecimiento en el corto plazo, porque el barrio está muy mal, porque los mercados a los que estamos asociados también, salvo China. 2, porque no vas a tener, a mi juicio, buenas noticias en materia de reasignación presupuestaria, no vas a hacer grandes cosas, esa es mi percepción. Y 3, porque para crear empleo vas a tener que hacer algo artificial, y Sergio fue un gran ministro de Obras Públicas y lo sabe mejor que yo. La capacidad de crear empleo en Chile, a mi juicio, no te alcanza con la inercia del mercado, Checho, no te va a alcanzar. Sí, para Magdalena, corrige, 800.000 millones de empleo. Sí, Boric tiene, al menos yo lo hablé con él personalmente, perdona Checho, lo hablé con él. Él lo dijo públicamente, que recogió en otra propuesta de creación de empleo, y a mí eso me deja tranquilo respecto de Kast, que no tenía un plan en materia de creación de empleo. Esa es mi afirmación. Sí. No, sí, solamente lo que yo te quiero criticar en tu exposición, que me parece razonable, desde el punto de vista económico incluso, es que lo importante no son los impuestos, lo importante es la recaudación,
que es muy distinto, ¿no es cierto? Es la tasa por el monto de las utilidades. Entonces, cuando alguien propone bajar impuestos, perfectamente puede estar proponiendo bajar impuestos y aumentar la recaudación. Sí. Si efectivamente permites reactivar nuevamente la economía y muchas empresas pagan el mismo impuesto que estaban pagando o menos impuestos, pero en la recaudación total. ¿Tú viste lo que pasó con la reforma tributaria de la presidenta Bachelet? No se logró ni siquiera la mitad de lo que estaba proyectado. Si fuera tan fácil como llegar y subir la tasa, ¿o qué? ¿Los presidentes anteriores fueron malas personas que no la quisieron subir? Simplemente en materia económica no se trata de voluntarismo, se trata cómo reacciona el mercado. Y los mercados reaccionan bien cuando hay un horizonte de impuestos más bajo o se les asegura que no se les va a seguir los impuestos. Porque hoy día tú sabes perfectamente que el mundo globalizado, las inversiones se mueven a un clic. Magdalena Mervilá, le damos la palabra que la hemos tenido calladita. No, estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando. Efectivamente, las reformas tributarias hay que tener mucho cuidado porque el equilibrio entre cuánto tú puedes llegar a cobrar sin que se vaya la inversión es muy pequeño y de pronto tú subes un poquito y se te va todo y por lo tanto, aunque tengas una tasa mayor, recaudas mucho menos. Y de hecho, hay montones de países, sobre todo en Europa, que han decidido para reactivar, bajar los impuestos, para atraer inversiones. O sea, si uno piensa en Irlanda, por ejemplo, que era un país que lo había hecho muy mal, bueno, porque tuvo una historia muy compleja y sobre todo de comienzo del siglo XX y primero con el levantamiento, con la guerra civil, o sea, con la guerra de la independencia, con la guerra civil y luego el gobierno de Valera todo lo va a hacer muy mal porque va a tomar la senda del socialismo y luego va a decidir tomar un camino distinto, sobre todo en la década del 90, lo va a golpear muy fuerte la crisis del 2008, pero luego van a tomar estas medidas que tienen que ver con beneficios tributarios, que hacen que hoy día esté arriba de lo que había estado como el tigre celta, como lo llamaban, y que hoy día son uno de los mejores lugares para vivir y para recibir inversión, porque además tienen reglas muy claras. Nuestro problema no es solamente un problema tributario. Nosotros sí, el tema tributario está en la mesa y cuánto podemos mover sin generar incertidumbre es una delgada línea. Pero además tenemos todas las reglas sobre la mesa. Entonces los inversionistas miran y dicen, espero que tengan claro primero todas las reglas, porque habría que ser estúpido para venir a invertir en Chile cuando te van a hacer una nueva constitución y te pueden cambiar todas las reglas. Es como que te inviten a jugar un partido de fútbol y son 11 por lado, pero en el segundo tiempo decían que van a ser 15 contra 11, te cambiaron el juego. Nos quedan 3 minutitos con Meo, que va a estar un rato nomás con nosotros, y que quiero aprovechar, Meo, de plantearte, o que tú nos plantees tu visión. Si tu visión con respecto a la nueva Constitución es optimista, tienes tus aprensiones, ¿cómo estás viendo el desarrollo de la Constitución? ¿Crees que efectivamente vamos a lograr, con las grandes diferencias que hay ahí, con la cantidad de ideas distintas que hay, vamos a tener una Constitución moderna que apunte para los próximos 40 años? ¿Cuál es tu mirada con respecto al proceso? Gracias, Checho. 2 precisiones sobre los ejemplos que se dan sobre el dinero, la reforma tributaria y inversión extranjera con la Constituyente. 2 datos. Macri, presidente de derecha, hizo lo que ustedes están diciendo y no llegó un solo inversionista extranjero nuevo en 4 años. Piñera lo sabe mejor que nadie, pues ahí están las cifras, se arrancó la inversión extranjera en el estallido social y ahora está mejor que nunca en el quinquenio, hoy. ¿Por qué hay tanta plata extranjera en Chile hoy? Porque hay paz. ¿Y por qué hay paz? Porque probablemente está el COVID, ¿cierto? Pero también porque estamos en un proceso constituyente, por lo tanto no es verdad lo que se está diciendo acá. No es cierto. En América y en el Caribe, que no somos Irlanda, en esta tierra los inversionistas extranjeros son muy lúcidos. Y tienen clarísimo que este es un continente que se incendia rápido. Lo sabes bien, Checho. Métete a Google en cualquier página de cualquier país. Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Chile, explota. Es un polvorín, por tanto es clave este debate que estamos teniendo. ¿De dónde sacaste el dato? ¿De dónde sacaste el dato que estamos mejor que nunca en materia de inversión extranjera? Se han ido 70.000 millones de dólares de Chile. 70.000 millones de dólares. No. La tercera hace exactamente un mes, pueden googlearlo, informa de que justamente la inversión extranjera está más alta que nunca. Entre paréntesis por los chinos. No, porque hay unas inversiones que estaban comprometidas de minería, hombre. Da lo mismo. Se habían ido en el estallido social. En el estallido social, están las cifras, 2019, arranca la inversión extranjera cuando ve que el país explota.
Vuelve la inversión extranjera cuando ve que hay paz social. En este minuto, hoy, en Chile, es un gran momento de inversión extranjera. Y la pregunta es la siguiente. A propósito de esta idea de una inversión estúpida o no, hablemos de estúpido o no. ¿Dónde inviertes tú? Yo quiero decir un país donde bajan los impuestos sistemáticamente, donde no hay SAG, donde no hay servicios de impuestos internos, donde no hay dirección de trabajo, Afganistán. ¿Quién va a invertir al país que es maravilloso? Ahí, fíjate que se pasa fabuloso. Ahí sí que tú llegas al aeropuerto, puedes poner tu plata y no tienes ningún funcionario público que te moleste. Solo un pequeño talibán que te va a pedir que las mujeres se tapen el rostro. Solo ese detalle. Dame tus tips de la convención, porque tenemos que en un minuto irnos a comercial. No, gran esperanza. Algunos de ellos han cometido torpezas, pero la esperanza de un nuevo Chile, a mi juicio, le digo con mucho respeto, ¿está en el presidente Boric? Sí, pero mucho más en la posibilidad de un nuevo texto constitucional que nos reúna, Checho, a ti y a mí, que tanto hemos peleado. Porque con Sergio, más allá de matices, diferencias, cicatrices, heridas, estamos en el mismo domicilio. Ahora contigo, Checho, Magdalena la conozco menos, así que mi respeto, pero con Checho he peleado duro siempre. Una nueva constitución, Checho, nos va a reunir a ti y a mí, por lo menos nuestros valores van a estar juntos, porque ese proceso es democrático, en paz, sin una sola piedra, sin una sola protesta, con torpeza, con mucha torpeza. Pero al final, la constitución nueva nos va a reunir, Sergio, a ti y a mí, que hemos peleado durante, no sé, a esta altura, 10 años a gritos a veces en la radio, 20 años hemos peleado. Bueno, la nueva constitución va a permitir que al menos dos animales como tú y yo, al menos que somos unos apasionados, nos encontremos en un texto común, que si gana tu posición, yo la voy a respetar, como he respetado cada una de mis derrotas y mis triunfos. Y respetaremos todos y todas el plebiscito vinculante, obligatorio de septiembre. Por tanto, para la economía, para el nuevo Chile, para la unidad nacional, nada más sano, nada más potente, nada más, usa una palabra media pretenciosa, cauterice, que cicatrice una herida, nada mejor que una nueva constitución, porque no es la garantía de la felicidad, pero es la puerta al nuevo Chile. Adhiero a tus palabras. Ojalá que efectivamente tengamos una constitución donde sea la casa de todos, donde no queden excluidos algunas personas, donde se le dé la palabra a todos para que puedan opinar sobre lo que quieren para Chile y que efectivamente no cambiemos de bando, porque si bien es cierto, la constitución del 80 se hizo en 4 paredes, bajo un gobierno militar de derecha, todo lo que tú quieras. Ahora quieren hacer una 4 paredes, solo de izquierda y dejar afuera. Entonces vamos a tener el mismo problema después. Lo que a mí me encantaría que fuera lo que tú estás diciendo, una constitución que nos acoja a todos. En ese sentido estamos de acuerdo, mi querido amigo. Nuevamente gracias por tener la disponibilidad de estar con nosotros y vamos, que se puede para la próxima campaña presidencial, hombre. Y no es mi prioridad. Abrazo a Sergio y abrazo a Magdalena. No es mi prioridad, que Chao. Gracias. Besos y abrazos. Que te vaya bien, que te vaya bien, Marco. Pausa comercial. Ya estamos de vuelta. Le pregunto a usted, ¿siente el cuello, hombro o espalda con tensión muscular? Al realizar deporte, ¿queda con alguna molestia en las piernas, en la espalda, en los brazos? Presentamos Cannabis Cream, fórmula única con árnica, cafeína y aceite de cannabis. Ingredientes orgánicos que, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, ayudan a aliviar malestares en músculos, articulaciones de manera natural y totalmente segura. Cannabis Cream, activa, alivia y relaja. Distribuido por Antena 3 Directo. Gente que responde. Antena 3 Directo. Muy bien. Gente que responde. Se incorpora a continuación a nuestra conversación, como habíamos anunciado, el presidente de la UDI, Javier Macaya. Gracias por estar con nosotros, Javier. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Te voy a meter al tiro a la vía chica para que vayamos conversando. Después de esta tremenda derrota que ha tenido la centroderecha, porque fue una derrota importante, ¿cómo se rearticula? Porque se habla de los líderes, que este debe ser el líder, que este no debe ser líder, que este otro no puede ser el líder. ¿Se necesita un liderazgo absoluto para rearticularse? Yo creo que el gran error de la derecha, pues este viejo deporte es estar poniendo la carreta antes de los bueyes, o sea, antes de tener un proyecto político consolidado, y creo que tenemos tiempo. La buena noticia, a pesar de la derrota, que yo comparto contigo que fue una derrota, que hay que reconocerla,
Con un matiz, que si tú hubieses mirado el resultado hace 6 meses, cuando tuvimos el resultado de la municipal, de la constituyente, tú hubieses dicho, oye, si te decían de que el candidato que finalmente apoyó la derecha iba a sacar los votos que sacó, cercano a la votación que sacó el presidente Piñera hace 4 años, que íbamos a tener el 50% del Senado, más del 40% de la Cámara de Diputados, uno dice, chuta, ¿dónde firmo después de la derrota, de la paliza que nos habían pegado hace 8 meses atrás? Sí, claro. Yo creo que la buena noticia de lo que hay, del momento en el que estamos hoy día parados, si no cometemos el error de recurrir a este viejo deporte de la derecha, de que este es el tipo de estructura rígida que tiene que tener la coalición, este es el líder de la estructura, a este vamos a dejar afuera porque nos cae más o menos mal, estos tienen que estar adentro porque son los amigos nuestros. Si no cometemos ese error, creo que tenemos tiempo para reflexionar, donde tengamos que poner primero el proyecto político, lo que tiene que hacer la centro-derecha, entender de que estamos en un ciclo político distinto, donde la renovación generacional ya es un hecho. Tenemos un presidente de la República de 35 y va a cumplir 36 años cuando asuma el cargo de presidente. Tenemos una presidenta de la convención. Tenemos una presidenta de la convención que fue elegida el miércoles también con 39 años, mundo independiente, que no mira con tanta simpatía a las estructuras políticas tradicionales. De hecho, es evidente que el ciclo político nuevo se demuestra empíricamente cuando ni la centro-derecha tradicional ni la centro-izquierda tradicional llegaron a la segunda vuelta presidencial hace un poquito más de un mes. O sea, la buena noticia del momento en el que estamos es que tenemos tiempo para reflexionar. Lo que nos pasó el año pasado, Checho, fue un huracán que no ha ocurrido. Yo no creo que en ningún país del mundo en los últimos 100 años que hayan tenido 5 elecciones en un año. O sea, yo llegué a la presidencia de la UDI. 7 tuvimos. 7, lo que pasa es que eso fue no solamente el año calendario 2021. Yo estoy contando desde que me tocó a mí llegar a la presidencia de la UDI hace el Día de los Inocentes del año 2020, el 28 de diciembre del año 2020, completé hace pocos días un año, y me tocaron elección tras elección. O sea, una moreo huracán, estar de presidente de partido. Bueno, a Sergio le tocó cuando era presidente del PPD. Una elección es un ejercicio difícil, tenéis que ver de qué manera o te arman los cuadros, te pones de acuerdo con los otros partidos, ayudas a financiar, algunos les tienes que decir que no pueden ser candidatos, se enojan. O sea, de verdad es un ejercicio emocionalmente súper complejo. Y hoy día no tenemos ese ejercicio, salvo, y hago la salvedad con lo que puede ocurrir en la constituyente, porque ahí sí va a haber un ejercicio que yo no estoy tan preocupado todavía del plebiscito salido, porque creo y espero que eso sea algo que se construya de buena manera para que se presente un texto razonable y le podamos decir por amplia mayoría que sí. O sea, eso está por verse todavía. Es un ejercicio que ellos nos tienen que demostrar también que son capaces de construirlos todavía, y vamos a construir. Tenemos esperanzas puestas, emociones puestas de que eso pueda ocurrir. Todavía no hemos visto tanta razonabilidad para que eso se pueda construir ahí, pero hay que tener la esperanza. O sea, y además siempre se critica que se dice que desde la derecha nosotros estamos tratando de ponerle piedra en el camino a ese proceso. Al contrario, nosotros esperamos que les vaya bien, esperamos que le presenten un texto razonable a Chile, y ahí sí hay un ejercicio electoral y político, el más importante del año 2022, pero en el resto del tiempo tenemos mucho tiempo para reflexionar, no en estos ejercicios de think tanks tan propios de la derecha, sino que más do tanks. Yo estoy metiéndole mucha cabeza al trabajo territorial que tiene que empezar hoy día por parte de la centro derecha, y con un espíritu que está mucho mejor que el que tradicionalmente tenía la centro derecha. Yo recordarle a la gente estamos en buena onda con los otros partidos. Que la UDI cuando metió las patas al barro se transformó en el partido más popular de Chile. O sea, iban a las poblaciones, estaban con la gente. Sergio, te voy a hacer un ejercicio raro, que le dé un consejo a la centro derecha, porque tú como político experimentado que has pasado por todos los cargos, nadie puede negar que en términos de gestión, en términos de resultados económicos, a la derecha en general, donde ha gobernado, le ha ido bien. Sin embargo, se queda corto en el relato, en la épica, en que todo lo traduce a número, y como que tiene déficit en la cosa política. Si tú tuvieras que aconsejar a la centro derecha para que se rearmara, es raro lo que te estoy pidiendo, que lo hagas tú. No. ¿Qué dirías? No, pues yo tengo mucha gente derecha en mi familia, entonces estoy acostumbrado a argumentar. Ya hemos conversado con Sergio en alguna oportunidad, nos hemos encontrado y nos hemos tomado un café por ahí. Entre ellos yo. Yo escucho. Yo soy de la familia de Sergio, somos casados con primos hermanos, de que hay que decirlo para que no. Así que tengo muchos en mi familia que son de derecha, yo soy de la familia. Lo que puedo decir es lo siguiente. Perdón, la señora de Sergio, para que ustedes sepan, la Kenny Irma fue la primera dama, cumplió las funciones de primera dama en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Sí, y ahora la entrevistaron hace poquito para preguntar cómo se hace, porque
la pareja de la pareja de intelecto están pensando cómo se reorganiza. Pero volviendo a la pregunta del Checho, hay dos cosas que siempre a mí me llamaron la atención y que tú y la generación tuya y sectores de Bópoli pueden cambiar. Yo siempre decía, ¿por qué el empresariado, habiendo tenido utilidades gigantescas durante la concertación, primero atacaron a Lagos, déjenos tranquilos, y después lo aplaudían como un hombre que pudo generar una dinámica? ¿Por qué Chile no tiene flexibilidad primero en su sector empresarial para entender que la dimensión social de la empresa y la dimensión ambiental de la empresa, si se abren, reduce la polarización y puede generar espacios de acuerdo? Segundo, que en los sectores más conservadores de la derecha, no todos, pero unos, no querían tocar nada. Y entonces llevaban a un punto en que los que estábamos en posiciones más moderadas al otro lado, no teníamos tampoco cómo defendernos porque no podíamos conseguir cosas. Y se nos venía encima un sector radical que decía, ustedes no consiguen nada, y si se ponen de acuerdo, están de acuerdo con la derecha. Entonces, mi punto, ¿dónde va? Si ustedes logran crear un espacio, como nosotros estamos pensando en la centroizquierda, un espacio más moderado, que pueda conversar, que haga política. En la centroderecha, yo creo que se crean condiciones para una cosa que el presidente Boric va a necesitar. Incluso con los votos de todos nosotros, de la centroizquierda, más Apruebo Dignidad, hay momentos en que no va a dar. Y por lo tanto, tener con quién dialogar al otro lado puede generar de repente espacios interesantes. Y yo pienso hoy día en Italia, aunque Checho me decía, bueno, la gente quiere trabajar más en lo de Chile, pero pusieron a Draghi, que fuera el presidente del Banco Central Europeo, y Draghi está apoyado por izquierdas y derechas. No sé cuánto va a durar. Monti hace un tiempo atrás tuvo lo mismo, que era un hombre de las finanzas. Pero puede haber un momento, si hay flexibilidad a un lado, va a generar flexibilidad en el otro. Y yo creo que tu generación está en condiciones de hacer eso. Yo te he escuchado a ti, Javier, decir que van a hacer una oposición constructiva, que obviamente van a oponerse a las cosas que no les parezca, pero en general van a estar con una predisposición de ayuda. Los más fanáticos de la derecha dicen, ¿hasta cuándo la derecha pone la otra mejilla? Porque yo no he conocido, yo tengo 66 años, he vivido muchos gobiernos y nunca había visto una oposición tan odiosa como la que ha tenido el presidente Piñera, con todos los errores que ha tenido el presidente Piñera. Pero, a ver, 2 o 3 veces lo han acusado constitucional, 2 veces, pero nunca, más varias acusaciones a sus ministros, y Piñera les daba gestos y de vuelta recibía puñaladas. Hasta esto que lo comentamos antes que tú llegaras, que es la pensión básica. Hasta en esto quieren hacer un gallito político que le falta financiamiento cuando ellos están proponiendo 250 en vez de 185. Entonces, es una oposición, ¿tú crees que da rédito ser una oposición tan constructiva cuando ellos fueron oposición? No negaron prácticamente todo. ¿Sabes lo que pasa? Que casi uno está pensando en el rédito político individual para la UDI, para un sector, y no está pensando en una cuestión más importante, que si al gobierno le va mal, el país también se puede ir al carajo. O sea, yo, en el momento en el que se puede ir, si al gobierno... Depende cuáles sean las propuestas del gobierno. Si las propuestas del gobierno son malas y le va mal, quiere decir que no pudo. La negación es posible. A mí me pasa lo siguiente, y es bien increíble lo que te voy a decir, quizás es tan evidente, pero nadie lo dice. Yo creo que hay un diagnóstico súper compartido desde los republicanos en la extrema derecha hasta el Partido Comunista en la extrema izquierda, de cuáles son los problemas sociales que tiene Chile, de cuáles son las situaciones en materia de que las pensiones son bajas, de que tenemos problemas de delincuencia que tenemos que solucionar, de que tenemos una situación en educación pública que anda mal, particularmente desde la más temprana infancia, de que la salud pública hoy día depende del bolsillo de las personas, y son problemas sociales reales que existen, y los comparte la derecha y la izquierda. El problema está en que cuando tú aplicas las herramientas, y yo revisando el programa de Gabriel Boric, se crean 7 servicios públicos, 14 nuevas organizaciones públicas, 9 empresas estatales, y uno dice, ok, ¿cómo hacemos que hagamos que estos problemas se solucionen de manera más eficiente? Yo escuchaba con ustedes, con Marco Enrique, en la discusión que tenían del tema de la AFP,
y decía, chuta, si aquí el tema no es cómo mejoramos las pensiones que reciben los chilenos, o sea, con los instrumentos que funcionan en el mundo. Acá, lamentablemente, el problema que hemos tenido en los 2 últimos años, particularmente en los 2 últimos años, que yo creo que como nunca antes se había separado tanto la evidencia técnica de lo que funciona, de cómo tú, de 100 pesos que te gastas en el sector público, haces que ojalá 99, 90 lleguen a la gente directamente, con transferencias directas, con servicios públicos que estén funcionando. Si tú gastas 100 en un hospital público y 100 en un hospital privado, que atiendan la misma cantidad de pacientes, ojalá más en el sector público con esos mismos 100. O sea, y en eso, en las herramientas, en la capacidad que nosotros tenemos de poner al servicio de la solución de los problemas de la gente, de un Estado que esté al servicio de las personas y no de personas al servicio del Estado, de burócratas, de empresas que van contratando operadores políticos. Esa es la diferencia de visión fundamental. Pero radical. Es radical, Checho, pero en el fondo, si yo soy capaz, por ejemplo, hoy día hay una discusión en salud de para dónde va el 7% de la cotización de salud. Tenemos FONASA y SAPRE los que tienen plata. Si a mí alguien me propone un programa donde modernicemos un sistema de salud público que hoy día está capturado por los gremios, si al final acá tú tienes sindicatos, organizaciones de salud donde la burocracia estatal cambia el gobierno ahora en marzo y van a cambiar la mitad de los directores de hospitales de Chile. O sea, no hay una profesionalización donde los indicadores de productividad, donde una persona que hace la pega se le paga más y se le pueda pagar más. Los estatutos rígidos del sistema público no te permiten pagarle mejor a una persona que hace la pega en el sector público y tampoco te permiten despedir a uno que lo está haciendo mal. Si alguien me propone, dice, mira, de la mano, con un mayor financiamiento o un seguro único incluso, que puede ser atentatoria contra un principio básico de la derecha, que es la libertad de elección, pero si alguien me asegura de que no vamos a nivelar hacia abajo, que el sector público va a tener, de la mano con esta cuestión del financiamiento adicional, va a ser más eficiente, va a tener transferencias directas de recursos a la gente, o sea, yo lo pensaría. Y creo que son los acuerdos que se tienen que construir. Yo comentaba el otro día, no sé si en televisión o en un programa de radio, de que, bueno, yo pertenezco a una fundación, Desafío Levantemos Chile, que la fundó Felipe Cubillo, y de repente hemos tenido que hacer cosas, por ejemplo, un Cefam, que por ejemplo a nosotros, al Estado le salía 500 millones de pesos construirlo. Nosotros lo hicimos lo mismo, estoy inventando cifras, sí. Por 250, pero el mismo, con los mismos planos, exactamente igual. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué esa plata que él dice? Porque Chile no tiene un presupuesto tan chico, 74.000 millones de dólares como presupuesto nacional, es una cantidad importante de plata. Recordemos que todos nos sentimos muy líquidos con el IFE, que era mucho menos que eso, y con los retiros, que era mucho menos que eso. Chile tiene anualmente 74.000 millones y ahora un poco más, pero tú metes 100 dólares por arriba y resulta que a la persona al final le llega $1, $2 y todo lo más queda entrampado en la democracia. ¿Estás de acuerdo? En la burocracia. Absolutamente. Bueno, de hecho hay un ejercicio muy interesante que en el fondo comparaba los índices de desigualdad entre el mundo nórdico, que les encanta compararse con el mundo nórdico, y Chile. Y antes de impuestos no somos tan distintos. El gran punto es que después de impuestos y después de que se redistribuya realmente... No se mueve nada el Guinness. Acá no se mueve nada, pero allá sí, po. Sí. Y eso quiere decir que allá es mucho más eficiente el Estado. Aquí se queda en la burocracia. Nosotros tenemos una cultura burocrática terrible. Déjame explicarlo con pera y manzana a la gente. ¿Qué significa lo que acaba de decir? Porque hay gente que da la cifra, que sea. Antes de impuestos y después de impuestos. Antes de impuestos somos parecidos. Después de impuestos no se arregla en nada. Y se debería arreglar porque los impuestos se supone que son para mejorar a la gente que más lo necesita. Gran parte de los impuestos van para políticas públicas de los más vulnerables. Y si los más vulnerables, después de impuestos, después de que el Estado le sacó plata a todos los que pagaron impuestos, la gente de abajo sigue igual, quiere decir que está siendo ineficiente en el manejo de esos recursos. Ese es el punto que... Claro, lo que quiere decir es que lo que hay que tener claro es que el Estado no tiene ni un peso. El Estado no tiene plata. La plata es la plata que viene de las personas. No es así. A ver, ¿cómo no es así? A ver, pero espérate, que está diciendo que no es así. No es así. Hay dos cosas distintas. Uno, es el nivel de impuestos que permite generar recursos sociales para generar igualdad. Y en el caso de los nórdicos, promedio, 35 a 40% del producto se destina
se generan con recursos, con tributos, en Chile 20, eso es uno. Y otro es que en el mismo país, nosotros antes de impuestos, la desigualdad es 10 y después de impuestos sigue siendo 10. Claro. Y acá la desigualdad es 10 y después de impuestos es 5. Pero son dos temas distintos. El nivel de recursos para generar la igualdad y el efecto de los tributos para generar igualdad. Son dos cosas distintas. No, yo entiendo que son dos cosas distintas, pero... Entonces lo que tenemos que hacer son las dos cosas. Tenemos que elevar la capacidad de generar recursos de los sectores con más ingresos para hacer política social y dos, tenemos que reformar el Estado. ¿Por qué la izquierda, Sergio? Yo creo que en eso tenemos acuerdo político. No. Tiene que haber una reforma al Estado para que funcione con eficiencia. Yo creo que no hay acuerdo político. Yo creo que lo primero que... Pero hay que buscarlo. Pero Sergio, a ver... Si este es un tema fundamental, que es la discusión eterna de la izquierda. La izquierda siempre quiere aumentar impuestos, siempre quiere hacer el Estado más grande, y la derecha siempre quiere hacer un Estado más eficiente. No más chico. No más chico. Sí, se trata de que sea un Estado más poderoso, pero más eficiente. Sergio, a ver, yo te aseguro, Sergio, que si lo que gasta el Estado de Chile en salud por chileno se lo pasa a un chileno en la mano, y que él se vaya con esa plata, te apuesto que muchos chilenos se pueden atender en las clínicas que se atienden los ricos. Y en los colegios. ¿Cómo que no? Sí. Te lo aseguro, Sergio. Te lo aseguro. O sea, una parte de lo que dice puede ser cierto si mejora la eficiencia del Estado, pero el nivel de los recursos para lograr los efectos que queremos de generar inclusión social está muy lejos todavía. Sergio, pero convengamos que en el estado de las cosas hoy día en Chile, y va a pasar ahora en marzo, que tú tengas que cambiar a la mitad de los directores de los hospitales de Chile por razones políticas. Estoy de acuerdo contigo que tú tengas que generar, cuestiones. Ayer hablaba con una arquitecta, que es una persona técnica que lleva 10 años trabajando en el Ministerio de Energía, y ella dice, me alineé con una persona, lo mismo, trabajando en la norma técnica de la aislación. Me dijo, mi trabajo de 10 años va a quedar ahí botado, estoy seguro que va a llegar un nuevo gobierno, no me va a pescar. O sea, tenemos un código penal, el recurso humano, el capital humano que hay en el Estado, que dice, cambia de gobierno y todo de nuevo, y se construye de nuevo, y se pagan sueldo, el gallo que menos gana plata, 2, 3 millones de pesos. O sea, los sueldos del Estado de Chile son súper buenos, o sea, en comparación al sector privado. O sea, en comparación a otros países, Sergio, se gana mucha plata. Lo que ocurre en los países nórdicos, lo que ocurre en Nueva Zelanda, es que a nadie se le ocurriría crear una entidad estatal para administrar los fondos de pensiones. A nadie se le ocurriría, o quizás se pueda generar una entidad que tenga una regulación estatal, pero no se separaría de la evidencia técnica de que las personas que manejan mejor, probablemente los fondos de pensiones, son gente que tiene experiencia en los mercados internacionales, o sea, no operadores políticos del gobierno de turno. Y en esa mirada tenemos que confluir, porque si a mí me piden mi voto para decir, vamos a ponerle más lucas, yo lo que pediría, y por eso me gustan las herramientas que son transferencias directas para las personas, la pensión garantizada universal es plata directa, no pasa, hay una burocracia pequeña del Estado, pero es la plata que se va a la gente. Pero cuando tú gastas 100 pesos en educación, y tú fuiste ministro de Educación, sabes la cantidad de entidades intermedias, burocracia. Un profesor que no trabaja gana lo mismo que el que sí trabaja, no puedes premiar con un incentivo adicional al que está trabajando bien, y tampoco puedes hacerte cargo de, todo lo que costó la evaluación docente, pues, Sergio. O sea, ahí es el gran acuerdo. O sea, si a mí me dicen modernización del Estado, y en esto la izquierda, particularmente la centroizquierda, tiene una virtud, una ventaja, porque, y lo voy a decir, reforma de la alta dirección pública 1 y 2 fueron hechos en gobierno de centroizquierda. Hoy día hay una oportunidad en eso. Yo se lo he transmitido directamente al presidente electo, porque creo que si se quiere avanzar en cuestiones donde, vamos a meterle un poquito más a políticas sociales, pero que esta plata vaya, ojalá, en la línea más directa en transferencia a las personas. El Estado al servicio de las personas, y no las personas al servicio de los operadores políticos del gobierno de turno, a derecha o de izquierda. Si en el fondo esto es una cuestión que tiene que estar en el corazón del acuerdo que se pueda construir de gobernabilidad para los próximos años, y tenemos la oportunidad. Yo espero que la constituyente la mire, porque sería el único tema, el número 1 que yo pondría en la discusión constitucional. Modernización del Estado, miremos qué tipo de estatutos laborales menos rígidos, más flexibles, que no signifiquen vulneración de los derechos laborales, pero sí entender de que en el siglo XXI
el tipo de trabajo, la estructura laboral, los incentivos, y también, no me gusta hablar de la palabra castigo, pero sí las personas que no cumplen una debida función, no están cumpliendo, bueno, puedan ser apartados de su función. Dijiste, yo le dije al presidente electo, ¿te juntaste con él? No me he juntado con él, pero no me he juntado con él, pero he tenido la oportunidad de conversar con él telefónicamente. ¿Has conversado con él telefónicamente? Sí. ¿Y cuál es la...? Y son mensajes que además a su equipo, a las personas que yo en el pasillo del Congreso me encontré esta semana con Giorgio Jackson. O sea, yo tengo disposición y sé que una disposición que tiene parte importante de mi sector también a conversar, a estar disponibles. Creemos que a Chile no le puede seguir yendo, no podemos seguir en esta lógica de la pelea permanente. Le ha hecho muy mal la polarización. Y yo comparto contigo la pequeñez de la izquierda más radical, pedir la renuncia al presidente Piñera, haberlo acusado 2 veces desde el retorno a la democracia a la fecha. Nunca antes había acusado constitucionalmente a un presidente de la República y lo hicieron 2 veces. O sea, ha habido una pequeñez política porque si le va mal al gobierno, sacamos rédito político y bueno, pero a Chile también le va mal. Yo espero que en estos próximos 2 años, y además la coyuntura, Checho, importante y más relevante en esto es que no hay elecciones. O sea, nadie va a estar pensando en la siguiente elección. Para hacer la pega. Hay que hacer la pega, hay que ponerse de acuerdo en la reforma importante y es la constituyente la que tiene probablemente la llave maestra de lo que va a pasar en el futuro de Chile. Señor director, ¿cuánto nos queda de programa? Porque estoy medio perdido yo con mi reloj. ¿Perdón? No le oigo. Tenemos una pausa todavía, nos queda tiempo ya, estaba preocupado ya. Nos queda un poquito antes de la pausa. Sergio Vitar, ¿estás de acuerdo con la exposición de Javier, que parece bastante razonable? Estoy de acuerdo con una disposición a buscar los mejores instrumentos, porque yo creo que los objetivos son convergentes en muchas materias: salud, educación pública, pensiones, problema de la Araucanía, droga, delincuencia, violencia. O sea, si no nos ponemos las pilas como país, esta cuestión nadie le va bien acá. Entonces, donde empieza la política a cambiar y donde empiezan los conflictos, es el instrumento para lograrlo. El cómo. Y ahí yo creo que hay que dialogar más. Una de las áreas clave es la reforma del Estado. Porque el Estado, según lo miren más a la derecha, más chico, más a la izquierda, más grande. Funciones nuevas, por ejemplo, hay una función nueva que ahora va a tener que reforzarse, además de lo que es la provisión de los bienes públicos en educación, salud. Tienes que fortalecer, lo cual no significa grasa. Hay que mejorar la gestión y la tecnología, ¿no? Y la digitalización y la telemedicina te pueden ayudar. Esa es una. Falta la revolución tecnológica que el Estado no está diciendo nada y viene con fuerza. Oye, y se dieron cuenta, solamente un alcance en eso, se dieron cuenta ahora en tiempos de pandemia que el Estado funcionaba bastante parecido con la mitad de los funcionarios en la casa. O sea, había un tema ahí. Y que podía hacer cosas que se decía que no podía hacer y llegar a cada persona. Pero el otro punto que yo quiero mencionar es que no está tocado en ninguno de los programas la necesidad de reformar el Estado en términos de los funcionarios. Nosotros tenemos un sistema que no está funcionando bien. Tenemos planta que tiene grados de inamovilidad. Tenemos honorarios que se los puedes echar en cualquier momento al honorario. Y el contrata que se puede ir a fin de año sin ninguna compensación. Y la alta dirección pública. Tenemos la alta dirección. Hasta el momento parece que el Estado no se mueva. Vamos a hacer la pausa. Está muy interesante la conversación, pero tenemos que respetar los tiempos porque si no me echa el director y yo me quedo sin pelo. Pausa y regresamos. Ahí lo echa. Amigos, si anda en busca de una hermosa alfombra para su hogar, su living, sala de estar, terraza, no dude, visite Bazars Alfombra. La mejor calidad y precios de alfombra para interior y exteriores. Confíe en la calidad de Bazar Alfombras. Aquí en el estudio Café Cargado ya contamos con una de estas alfombras. www.bazar.cl y en Instagram Bazar_alfombras. Y yo me voy a poner de pie, señor director, lo voy a sorprender porque quiero decirle que así como usted puede tener linda alfombra, se puede vestir casual. Yo lo hago con Newman. Así que quiero agradecerle a Newman, que hace tiempo que no lo mencionaba, que nos viste todos los domingos para que estemos bien presentados con ustedes. Bien, estábamos bien interesante la conversación con Sergio y yo sueño de verdad con una modernización del Estado. Sobre todo, Sergio, tú que eres un estudioso de estos temas,
sabe perfectamente que se viene la revolución más grande de la historia de la humanidad con esto del Internet de las cosas, el 5G. O sea, estar pensando en más burocracia cuando todo se va a simplificar. La verdad es que lo que deberían estar pensando los estados, creo yo, ¿cómo vamos a hacer para darle plata a la gente para que ocupe su tiempo libre? Sí. Porque la verdad, para allá vamos. Las máquinas finalmente van a terminar haciendo el trabajo de muchas personas, va a quedar mucha gente sin los empleos que conocemos habitualmente. Y eso es una realidad que se lo dice cualquier científico, cualquier persona que ha estudiado el tema. Y las autoridades, los políticos, muti por el forro. Están esperando que la cuestión nos pille mal parado. De repente va a caer esto, pero del cielo. Y esto ya es una realidad. Y se aceleró con la pandemia, muchísimo. La pandemia ha sido el gran catalizador de eso. Yo creo que el Estado tiene mucha información hoy día de cómo es capaz de modernizarse con tecnología. Oye, no necesariamente prescindiendo de funciones, echando gente, que es lo que se trata de decir acá a la derecha, o los típicos que quieren achicar el Estado, quieren dejar a gente sin pega. Es ver cómo tú eres capaz de hacerle transferencia de recursos directamente a las personas contra, obviamente, ingresos que se tienen que seguir generando. O sea, hay un desafío muy importante. Y si tú me preguntas... Mira, si nos vamos al miércoles pasado, al martes, cuando vimos esas 8 votaciones para elegir... 9. Al final, en la 9ª, salió elegida la presidenta. 17 horas. Pero es que el sistema arcaico, el sistema arcaico de votación que separaban, los llamaban, tenía que dejar un papelito después agarrar la cuestión. Estamos en el siglo XVII. Y la constituyente está con poco tiempo y son 24 horas, de alguna manera. Por eso que te digo, que si esas votaciones, las 9 votaciones las podría haber hecho en 15 minutos, apretando un botón cada uno. Y tan claramente identificar a las personas. No, realmente, yo te digo que de repente mostramos como un país que somos... Algunos dicen que es como el reflejo como viene la gobernabilidad desde marzo, así que vamos a tener que, ojalá que no sea tan desastroso. Hay 2 países que tenemos que mirar y que la gente que nos está escuchando, puede haber muchos jóvenes que quieran hacer una innovación fuerte en el Estado, que son Taiwán, que ha desarrollado una tecnología desde el Estado que se llama Electronic Government, y que hacen consultas ciudadanas que empiezan a hacerse de manera ordenada sobre cada tema, escuchando a la gente. La democracia digital, decisiones. Que le llaman. La democracia digital. Y el otro es Estonia, que ha tenido un proceso de digitalización dentro de su aparato estatal bastante grande. Nosotros tenemos que avanzar en una digitalización importante del aparato del Estado para proveer los bienes básicos de la gente, y no que llamas y nadie te contesta, o que te llama un robot y no sabes qué hacer, sino que te atiendan como tú eres una persona con dignidad. Eso por un lado. Y por otro lado, los sistemas de consulta y la formación de los funcionarios. Y por eso yo tocaba el tema de la reforma del sistema. Yo tengo que tener un sistema que el que no me funciona, tengo que tener un sistema para cambiarlo. Obvio. Y al que me funciona y que es contrata, yo no puedo estar en derecho de echarlo y dejarlo sin ninguna compensación de nadie. Un tipo que está 10 años, en el sector privado se lleva 10 meses, si lo echan, y en el sector público 0 meses. Entonces, esas cosas hay que abordar y yo creo que hay acuerdo. Magdalena, tú que vienes del mundo de la educación también, porque tú tienes una empresa que se dedica a charlas, cursos, tú misma eres profesora, de repente te vas con alumnos a Europa a mostrarle la historia en vivo. ¿De qué forma va a afectar la tecnología a la educación también? Y si es que no la está afectando ya. Muchísimo, pero esto ya venía de antes, porque hay otro problema que se conjuga, no solamente los cambios tecnológicos, sino que también hay un tema que se ha metido en la educación, que es todo el tema de la corrección política y la política de cancelación, que ya había penetrado particularmente en las universidades. Y yo estaba convencida hace bastante tiempo que el debate y el pensamiento crítico, que era algo propio de las universidades, había dejado la universidad, la habían expulsado de la universidad, y que hoy día el mejor debate estaba precisamente en el mundo de Internet. Desde mucho antes de la pandemia, yo abrí un canal de YouTube, que de hecho mis niños tenían una vergüenza espantosa. Mamá, eres youtuber, qué vergüenza, qué atroz. Yo me acuerdo cuando yo llegué a 100 seguidores y dije, wow, tengo 100 seguidores. Hoy día tengo 16.000 seguidores que ven clases de 1 hora y media, y porque yo ofrezco todo gratuito. La gente me dice, pero ¿cómo? Tú regalás todo lo que haces. Yo creo que lo que es más importante es lograr bajar con contenidos y con educación a la gente, y con buena calidad. Y yo por eso yo regalo todo,
Y es más, la gente, muchos ¿Me puedes regalar colegas... ese colgafo que tienes para llevar Bueno, los regalos? esta soy yo. ¿Eres tú? Sí, literalmente. Estábamos en Irlanda, porque yo me dedico, bueno, a ver, a la cultura occidental, pero tengo un amor muy profundo a todo el mundo pagano, ancestral, celta, anterior. Y esto es las dos cosas, porque esto es una cruz en nudo, pero en un círculo. Y entonces yo digo aquí, esto es el cristianismo y el paganismo en conjunto. Yo cuando le digo eso a mi madre me reta porque me dice, ay, no diga eso. ¿Ya? Pero sí, a ver, yo me dedico a muchos temas y yo regalaba eso. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Alicia Romo. Alicia Romo, gran rectora de universidad también, para que sepamos de qué está hablando cuando habla de su madre. Se nos está acabando el tiempo, Javier. Me gustaría conocer tu visión antes de que nos vayamos sobre los acontecimientos que se vienen. ¿Estás optimista, estás pesimista con respecto a la nueva constitución, al nuevo gobierno? ¿Cómo estás viendo el desarrollo, las señales que se han mandado? Un análisis general. Mira, si yo no fuera optimista por naturaleza, no estaría siendo presidente de un partido político que no es precisamente el best place to work hoy día. Sí. Estaría haciendo vino en Colchagua o estaría ejerciendo de abogado. Y mira, yo la aspiración que tengo... ¿Pero qué es mejor, hacer vino o de abogado? Para saber. El vino es muy entretenido. Es muy entretenido. Yo es parte del negocio al que se ha dedicado mi familia durante 107 años. Así que es una cuestión, aprovecho para pasar el aviso. Así que la rueda que tiene Magdalena es lo que no podemos tratar de inventar cada cierto tiempo en Chile. En nuestro país, la clase política, particularmente en los 2 últimos años, yo creo que ha separado la evidencia técnica como nunca de lo que se puede hacer en política. O sea, cuando tú inventas instituciones, cuando tú generas... o sea, lo que recién acaba de decir Sergio Vitar, de mirar ejemplos de lo que se ha hecho en democracia digital en Estonia, buscar ejemplos de cómo se hace buena gobernanza en Nueva Zelanda. O sea, yo creo que de verdad le pido al futuro gobierno que miremos la evidencia de lo que funciona en el mundo. O sea, acá, oye, somos el único país que tenemos esta cuestión de hacer política con una lógica donde metimos una cuestión de los independientes. Todas las democracias del mundo funcionan y se sustentan en partidos políticos, desprestigiados o no, pero los partidos políticos siguen siendo parte y piedra angular de la democracia. Modernicémoslo, transparentémoslo, pero hicimos una cuestión que, oye, y con algo que me van a perdonar, mujeres que fueron afectadas finalmente por la norma de la paridad. Claro. O sea, inventamos una cuestión que no existe en ninguna parte del mundo, que se metió la mano en la urna, que se afectó la democracia, o sea, y por algo que al final es lo que tú decías delante, épica, relato, el presidente, el árbol, el perro, la primera dama futura, pero hoy día, cuando toca gobernar, y que otra cosa es con guitarra, no podemos separar la evidencia técnica de lo que funciona, real, tangible. Oye, ¿qué vamos a hacer con el principal problema geopolítico mundial que tiene hoy día? Oye, la inversión china a nivel mundial, el problema que tienen con los Estados Unidos. Digamos, ¿cómo se va a hacer cargo el presidente electo de que le dijimos a la empresa eléctrica hoy día de que las cuentas están suspendidas por 2 años? Las principales inversiones en distribuciones eléctricas en Chile son empresas chinas y que no reciben el cobre, no reciben la cereza, en un mundo integrado, o sea, problemas reales. No basta con ser popular acá, sino que la épica y el relato tienen que dar paso a lo práctico. Y eso, la música... Por eso la rueda, ¿eh? No podemos inventar la rueda. La música indica que lamentablemente nos tenemos que ir. Javier Macaya, presidente de la UDI, muchas gracias. Gracias, Checho. Magdalena Mervilá, panelista de Conectados. Mira el título que te puse. Fantástico. Además, tiene su propio programa, ella en Radio Agricultura. Muchas gracias por estar con nosotros y por transmitir gratuitamente tus conocimientos. La verdad que siempre nos está enseñando algo. Sergio Vitar, por su experiencia, por su conocimiento y porque usted es una persona que se puede conversar, a pesar de que de repente nos agarramos, pero podemos conversar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por haber estado con nosotros. Y a ustedes, gracias. Coincidir una cosa con Javier. El optimismo de que uno puede hacer un país mejor. Los que están en política son personas que quieren ofrecer algo mejor. Ser optimista. Y yo llamo a la gente a que realmente no veamos esto todo oscuro. Hagamos un esfuerzo por tener un país mejor para todos. Muy bien. A ustedes gracias por su sintonía. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Chao, chao y que Dios los bendiga.